Freud comienza el capítulo 7 del texto con un sueño paradigmático que le va a dar cuenta de su hipótesis fundamental, que es que todo sueño es realización de deseo. Si ustedes van a la página 504 del texto, van a encontrarse con un sueño que le cuenta una paciente que escuchó ella en una conferencia. Se impacta con esto y elementos de eso que escuchó lo resueña en su sueño propio. Freud describe las condiciones previas para que esto se haya producido, que son, les cuento, un padre asiste noche y día, va a decir esto, a su hijo mortalmente enfermo. Este niño fallece y en el velatorio el padre se retira a una habitación contigua para poder descansar. Pero deja la puerta entreabierta. El padre se duerme y sueña que su hijo está de pie junto a la cama, lo toma del brazo y le susurra este reproche. Textual es el texto del sueño, que es: Padre, entonces, ¿no ves que me abrazo? Me abrazo con ese, entra en brasas, arde. Luego de esto el padre se despierta y ve en la habitación la mortaja que se quema de su hijo fallecido. ¿Qué dice Freud de esto? El contenido debió estar sobredeterminado, hipótesis fundamental, como ser el me abrazo por la fiebre como consecuencia de la enfermedad del hijo. Al que sueña, a este padre, lo despierta un resplandor de luz sobre la mortaja por la vela efectivamente que se había caído. Respecto del deseo del padre, Freud va a decir que no escapa al deseo en tanto el niño se comporta reprochándole al padre como si estuviera vivo. Y ubiquen entonces que realizar el deseo es diferente, es distinto de lograr algo. Recuerden el trabajo que ustedes hicieron en prácticos sobre el texto El proyecto de psicología para neurólogos. Este texto es de 1895, 5 años antes de la interpretación, en donde Freud explica que en un principio el organismo humano se encuentra en un estado de desvalimiento. ¿Por qué? Porque es incapaz de llevar por sí mismo ninguna acción específica, para lo que va a requerir de un otro auxiliador que logre suplir por su intervención su inicial estado de desvalimiento, que es el no poder resolver las cosas necesarias para la conservación de la vida por él mismo, ¿no? Lo que conocemos en los seres humanos como prematuración biológica. ¿Qué es esto? No poder suministrarse alimentos. Entonces, lo va a ejemplificar para poder transmitir lo que piensa con un bebé. Ustedes vayan siempre del ejemplo al concepto, pero sirve para imaginarizar a los fines teóricos que él quiere transmitir. Entonces, dice, un bebé que cuando siente hambre se le produce un estímulo endógeno, esto le incrementa como consecuencia la tensión, que va a buscar una descarga motriz que genera una alteración externa, pero por la descarga motriz no se resuelve la tensión. Supongan que el bebé llore, porque el hambre en verdad es un estímulo endógeno. Requiere de un otro auxiliador que, mediante una acción específica, que sería en este caso brindarle alimento y no otra cosa,
cancele ese estímulo por un tiempo. La cancelación del estímulo siempre va a ser por un tiempo. ¿Por qué? Porque no va a poder saciar, va a quedar siempre no va a poder saciar totalmente, va a quedar un resto, que esto es clave. A ese estímulo que se cancela por un tiempo, Freud le ubica una palabra que es aligeración. Él dice, se aligera. Bueno, en este encuentro, si el otro auxiliador, que es condicional, ¿no? Si el otro auxiliador cancela ese estímulo, es importante además que ese otro auxiliador pueda metaforizarlo, el alimento. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente lo que le dé, es cómo se lo dé, desde dónde se lo dé, que esté la vía amorosa en juego, ¿no? Además de cancelar el estímulo, tiene que haber una metaforización amorosa. Esta experiencia se conoce como la vivencia de satisfacción, que es fundante del aparato psíquico, que nunca va a ser total, sino que va a haber un resto, como les decía, que va a dejar una huella amnémica que es única e irrepetible. Y cada vez que sienta, por ejemplo, hambre, va a tratar de reencontrar aquella vivencia primera. Imposible. ¿Por qué? Porque va a encontrar en todo caso una segunda, una tercera. La primera vivencia mítica de satisfacción queda perdida. Y esto es lo que genera el motor de la vida que abre camino al deseo. Es el motor del deseo. Entonces, el aparato ya no puede ser entendido desde un sistema que se sostiene por el principio de constancia, porque el deseo, que es indestructible e inconsciente, actuará como un constante perturbador. Freud pensará a partir de aquí al aparato, a partir de aquí, la primera vivencia de satisfacción, al aparato ya regido por el principio del placer. ¿Cómo definimos placer? Como lo define Freud, como la tendencia a la disminución de la tensión. Decir disminución, ubiquen ustedes que es diferente de decir homeostasis, como descarga de tensión a cero. Por eso cae el principio de constancia con esta primera vivencia de satisfacción. Ahora, ¿por qué entendemos al deseo como añorante? El deseo es añorante, la realización de deseo es añorante, porque el deseo busca encontrar, reencontrar, en verdad, esa primera experiencia de satisfacción perdida irremediablemente, que da cuenta de la cara del deseo como imposible. Entonces, esta mítica primera experiencia de satisfacción intenta responder por ese origen que va a marcar un hecho de estructura, que es la diferencia, que no se puede eliminar, ineliminable, entre lo que uno encuentra y lo que se busca. Siempre va a haber lo que se llama iancia, diferencia. Por eso el deseo no se cumple, se satisface en el recorrido. Y el aparato psíquico es un aparato que alucina un reencuentro, y a partir de esa alucinación ya no vamos a hablar de la satisfacción de la necesidad, sino de la realización del deseo. Y por esto también es que el sueño solo se puede realizar alucinatoriamente, porque hay una imposibilidad de un encuentro que Freud lo ejemplifica, lo conceptualiza con la primera vivencia de satisfacción, que deja como un saldo
al deseo imposible e indestructible. El deseo también tiene otra vertiente, que es sexual e infantil, porque tiene relación con las figuras prohibidas incestuosas, que por otra parte son las que nos erotizan. Por eso la sexualidad humana es compleja, porque nos erotizan las figuras que luego van a ser prohibidas. Pero esto lo vamos a ver, lo van a ver ustedes más adelante en el módulo del complejo de Edipo. De la primera vivencia de satisfacción se extrae al deseo como imposible e inconsciente. Tomemos un párrafo del punto C del texto, donde Freud retoma este sueño paradigmático del que les comencé hablando. Si ustedes van a la página 543, dice Freud, el sueño del niño que se abraza, que expusimos al comienzo de este capítulo, nos da una bienvenida oportunidad para apreciar dificultades. Acá ya leen el espíritu de Freud, que las dificultades son bienvenidas. El obstáculo es fecundo. Y esas ciertas dificultades son con las que choca la doctrina del cumplimiento de deseo. Tomo una frase de Aristóteles, fíjense cuántos siglos atrás se va, que dice que el sueño es el pensar que se continúa en el dormir. Y continúa diciendo que la pregunta por el deseo nos mueve a separar a los sueños en dos grupos. Esto lo van a encontrar en el punto C. Va a decir que de estos dos grupos hay un grupo que se presenta de manera franca. Uno reconoce en ese sueño que algo del deseo se cumple. Supónganse en este contexto salir a pasear. Pero hay otros sueños que son irreconocibles, que aparecen disfrazados porque operó la censura onírica. Entonces, tienen que ubicar la diferencia entre el anhelo, que es preconsciente y se cumple, del deseo que es inconsciente y se realiza. Esta es la diferencia clave. Volviendo al sueño paradigmático de Freud, si el sueño despierta al soñante, fracasa. Fracasa en su función, porque el sueño tiene como función ser el guardián del dormir. Y hay un fracaso también en el objetivo, que es la realización de deseo. En 1900, Freud piensa al aparato psíquico comandado por el principio del placer. Tengan en cuenta, entonces, que va a ubicar en este tiempo que todo sueño es realización de deseo, que se va a sostener hasta 1920 con un texto, a partir de un texto que se llama Más allá del principio del placer. Se le va a presentar un cuestionamiento a esto, un impas, con los sueños mortificantes. Y allí va a sostener que no todos los sueños son cumplimiento de deseo, pero falta bastante en la cursada y en la obra de Freud, 20 años. Ahora, ¿cómo interpretamos? Porque ustedes tienen los dos sustantivos del título, que son interpretación y sueños. Entonces, ¿cómo interpretamos? Freud va a hablar del trabajo de interpretación del lado del analista y del trabajo del sueño del lado del analizante. El trabajo de interpretación va a ir del contenido manifiesto al contenido latente. Y el trabajo del sueño va a ir del contenido latente, que es lo oculto, a lo manifiesto. Pero Freud se va a encontrar con el relato mismo, que es lo que le interesa del sueño.
solo el relato. Por otra parte, el trabajo del sueño se va a encontrar con la censura onírica y el trabajo de la interpretación con la resistencia. Ustedes acá tienen una analogía. La resistencia es al trabajo de interpretación como la censura es al trabajo de los sueños. Entonces, interpretamos no en la vía del sentido, ya que la palabra no remite al objeto, el objeto está perdido, sino, va a decir Freud, al modo de los jeroglíficos egipcios, por oposición entre representaciones, ¿no? Como un rebus. Lo que vamos a denominar asociación extrínseca. La asociación extrínseca es externa al sentido. En tanto, el enigma no nos va a remitir a ninguna significación previa. Un ejemplo precioso que cuenta Freud en Interpretación de los Sueños es de una paciente que le dice que le va a relatar un sueño erótico. El sueño era así. Ella iba en un auto con su tío, este tío le da un beso y ella se sorprende. La interpretación de Freud es unir dos representaciones que dice en el relato la paciente y le responde autoerotismo. Simplemente eso. Bueno, el que relata el sueño inevitablemente va a tratar de darle una fachada lógica a lo que dice. Esto se conoce como elaboración secundaria. La elaboración secundaria opera, esto lo trabajaron ustedes con Susie Epstein en las clases anteriores, entre el preconsciente y la conciencia, e implica eso, darle una coherencia a lo que uno dice. La coherencia es un esfuerzo de sentido al relato que el sueño en tanto tal no tiene, porque opera el inconsciente y el inconsciente solo se expresa desfiguradamente mediante el desplazamiento y la condensación. Esas son las leyes del inconsciente. La elaboración secundaria y el proceso secundario tienen relación, pero no son lo mismo. En tanto, el proceso secundario se relaciona con el contenido manifiesto del sueño, que sufre modificaciones por la elaboración secundaria. El proceso primario opera por la condensación y el desplazamiento. ¿Se acuerdan? Son las leyes del inconsciente. Bueno, en la clase ubicamos los operadores del sueño. Ténganlos presente, que ténganlos presente. Son la condensación, el desplazamiento o falso enlace, la figurabilidad, que es la puesta en imágenes propia de los sueños, y la elaboración secundaria. El desplazamiento es un efecto de la censura y la condensación se aprovecha de ella, de la censura, se vale de la censura. Recuerden entonces que la resistencia es obra de la labor de interpretación y la censura es propia de los sueños. Estamos en los últimos minutos y quiero subrayar lo que me parece fundamental al modo de conclusión de la clase. Entonces, ubicamos que Freud pasa de pedir recuerdos a escuchar el relato del sueño y toma a ese relato como el texto sagrado. Los sueños son una formación del inconsciente que él llama el síntoma de las personas normales, porque da cuenta de la división entre el inconsciente y la conciencia. A partir de 1900, de este texto, el inconsciente es una invención freudiana.
tal como lo conocemos. La formación del sueño se engendra con un deseo inconsciente y un resto diurno. Recuerden que el resto diurno tiene dos vertientes, una cara perturbante y una cara al servicio del desplazamiento. Freud habla del trabajo de la formación del sueño que va del inconsciente al relato y del trabajo de la interpretación que va del relato del sueño como texto sagrado a la determinación, a la sobredeterminación inconsciente. Se realiza el deseo inconsciente en el sueño como proceso que se desplaza entre las representaciones y se cumple el anhelo preconsciente. Bueno, hasta aquí dejamos con esto y nos vemos la próxima. Que estén bien.